Esta noche nos reúne el libro El Chaco y el Oriente Boliviano, 1891-1894, de Luis Emile Cerceau. A nombre de los organizadores, vamos a invitar a que pueda dar unas palabras Maggie Talavera, por favor. Es pésima selección que me agarren a mí, ¿no? Porque yo siempre digo que agarro el micrófono y me lo tienen que quitar porque comienzo a hablar y después no vas a hablar, Isabel. No, primero muchísimas gracias de verdad a todos los que están aquí presentes. Como grupo Cabildo, para nosotros es la belleza más grande que hubiéramos podido comenzar ya el miércoles anterior con este primer ciclo de conferencias, de conversaciones sobre la historia. Y me encanta ver que en la segunda jornada, este miércoles, hay también gente que está aquí y que van a disfrutar, digo yo, de la jornada. El Grupo Cabildo, por supuesto, también con el Museo de Historia, que es la casa que nos acoge. Un saludo, un aplauso especial, ¿no? Para el museo, ¿no? Está aquí la señorita Paula. Oiga, aplaudan pues, ¿qué pasa? Mira, está tímida la gente ahora, ¿no? También, por favor, no me puedo olvidar del editorial El País y Heterodoxia, que no sé si ha venido hoy. ¿El personaje vino? ¿A dónde está? No está, che, le vamos a poner falta. ¡Ah, ya está! ¿Cómo que no? Bueno, hoy miren ustedes, tenemos un lujo de verdad de invitada. Aquí está Isabel y yo le voy a pedir que vaya pasando, por favor, Isabel Combés. Ella es la que va a ser la central ahorita. Tiene una publicación, ustedes han podido ver ahí en la mesa. Vamos a hablar sobre todo, sí, el tema principal, pero vamos a ir más allá del libro, ¿no es cierto, Isabel? A ver, ¿lo han visto ya? ¿Han visto ahí en la mesita o no? Voy a hacer como en el colegio. Levante la mano el que vio el título. El Chaco y el Oriente Boliviano, 1891-1894, Luis Emile Cerceau. Ya aprendí también a pronunciarlo, ¿no? Y la va a acompañar en esta conversación Paula Peña, historiadora, la directora del Museo de Historia, que le voy a pedir también, señorita, que pase. ¿Cuál es la modalidad? Vamos a escucharla. Primero va a hablar Isabel, ¿no es cierto? Después va a hablar Paula. Y tenemos ese momento bonito de poder intercambiar también comentarios, si quieren hacerles preguntas, para sacarle el jugo aquí a Isabel y a Paula también. ¿Ah? ¿Qué tal el escenario bonito? Les quiero decir que es locura. ¿Dónde está mi querido amigo Ricardo? Él es el que se preocupa de todos los detalles. Y ahora hasta café. Miren dónde está. Ya está tomando foto. Es multiuso y polifuncional Ricardo Serrano, ¿no? Muy bien, maestro. Supremo le decimos nosotros por si acaso. Querida, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, les dejamos el escenario, por favor, para que podamos iniciar esta segunda noche de conversatorio. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a empezar a hablar como una de los 4 editores de este libro de Luis Emile Cerceau. Para la gente que conoce la historia del Chaco, de la Chiquitania, que conoce a sus viajeros, este nombre no nos suena. Nadie conocía a Luis Emile Cerceau hasta ahora. Les explico cómo lo hemos descubierto. El año pasado, justo aquí en el museo, organizamos las jornadas de tierras bajas que hacemos cada 2 años. Y estuvo presente un joven doctorante en historia francés que trabaja sobre el Chaco argentino. Y me preguntó a mí, que trabajo sobre el Chaco boliviano, preguntó a mi amiga Cecilia Martínez, que trabaja sobre la Chiquitania, preguntó a mi amigo Rodrigo Montani, que trabaja sobre el Chaco argentino, si conocíamos a un tal L.E. Cerceau. Y los grandes especialistas que somos nos miramos y nadie lo conocía. Pasó lo siguiente. Este francés, que después descubrimos que se llamaba Luis Emile,
Viajó a fin del siglo XIX en el Chaco argentino y en el Chaco boliviano y la Chiquitania. Dejó escrito, después radicó en Rosario, en Argentina, y dejó escrito un manuscrito de 4 años de sus viajes en esos lugares. Muy confiado, mandó el manuscrito a la Sociedad de Geografía de Francia para que se lo publiquen. Y la Sociedad de Geografía lo leyó, hay una nota al margen, y lo archivó. Y se quedó un poco más de 125 años sepultado ahí en los archivos de la Sociedad de Francia, de la Sociedad de Geografía de Francia. Hasta que el año pasado, en marzo, la Biblioteca Nacional de Francia tuvo la buenísima idea de digitalizar el manuscrito y subirlo a su página web, donde lo había encontrado Antoine, ese doctorante. Entonces nos pasó la digitalización del manuscrito, lo leímos y entre los 4 decidimos traducirlo al castellano y publicarlo con una introducción en su contexto, bueno, hacer conocer ese relato al público boliviano y ojalá argentino. Hemos encontrado su nombre de pila, porque solamente el manuscrito está firmado por iniciales, gracias a su relato y a los archivos de la prefectura cruceña conservados acá en el museo. Porque cuando Cersol llegó a Santa Cruz, el prefecto de entonces le encargó varias tareas, entre ellas, lo vamos a hablar después, una exploración por el río Yapacaní entre Buenavista para llegar a Mairana, con la intención de abrir un camino. Entonces, sabiendo los años, he buscado en los archivos y ahí efectivamente hay informes de él, se habla de él incluso en los periódicos, y ya con el nombre completo nos pusimos a hurgar en los archivos franceses para saber algo de su vida, algo de este señor. Lo que hemos sacado en claro, él nació en 1862 en una familia modesta de Francia y estudió como ingeniero civil en la Escuela Politécnica, que es la escuela muy prestigiosa de París. Estudió ahí, se graduó más o menos mal, no era un buen alumno. Los informes dicen que era muy inteligente, pero muy testarudo y no seguía mucho los profesores. Y se puso a trabajar en un ferrocarril de Francia. Hasta que, en la fecha exacta ni me acuerdo, pero más o menos a sus 20 años, él ya se había casado y dejó todo. Dejó mujer, trabajo, familia y se embarcó para Sudamérica. Los motivos solamente podemos adivinar, que se aburría en su trabajo, que no se llevaba bien con su mujer, que una sed de aventura, porque aventuras buscó y aventuras encontró. La cuestión es que llegó aparentemente primero a Chile, después estuvo un tiempo en las tierras altas de Bolivia, también haciendo estudios para un ferrocarril, y se llegó a Jujuy, en el norte argentino, ahí donde empieza su relato exactamente el 10 de julio de 1891. Su objetivo era descubrir el oriente boliviano, el paraíso terrenal del oriente boliviano. Esas son sus palabras. Y entonces de Jujuy tenía que irse a Santa Cruz con un amigo francés y otros comerciantes bolivianos o argentinos. Al final se desencontraron, él solo llegó hasta Orán y en Orán se cansó de esperar sus compañeros y cambió de rumbo y decidió ir a Corrientes. Para ir a Corrientes, él llegó hasta el río Bermejo, casi se ahoga y perdió casi todas sus pertenencias, cruzó el río y dijo, me voy a Corrientes siguiendo el Bermejo.
Ahora, no sé si tienen más o menos en la cabeza cómo es la geografía de eso, pero así como el Pilcomayo sale de Bolivia y corre así hasta llegar casi a Asunción, en Paraguay, más al sur el Bermejo tiene el mismo curso. Pero Cerzo, que quería explorar, pero que no tenía mucha noción de geografía, pensaba que el Bermejo iba así. Entonces se internó en el Chaco argentino, andando, hasta que llegó a un río, pero era el río Pilcomayo. Se equivocó por completo. Ahí tuvo que volver, casi se muere de hambre, tenía miedo de los indígenas, etcétera, etcétera. Volvió a Salta y de Salta ya quería ir a Tarija con otro francés que encontró en el camino y escogió el camino más difícil. Escogió subir el río Bermejo hasta sus nacientes y de ahí llegar a Tarija. Hay que notar que ese primer viaje lo hace en compañía de dos collas, colla dice él, ¿no? Como se dice en la Argentina, de quien nos deja un retrato absolutamente horrible. O sea, la caricatura del colla que le quiere engañar, que le quiere sacar plata, que lo mata de hambre porque no quiere gastar en la comida. O sea, hace muy suyas las representaciones de la gente de su época. Llega a Tarija y de ahí con otro colla viaja de Tarija a Lagunillas. Y a partir de este momento ya está en el departamento cruceño, que ocupa más de la mitad de su libro. Y a partir de ahí es lo que no quiero hablar solita y empezar a conversar ya sea con Paula, ya sea con ustedes. Solamente un dato que tal vez pueda despertar su curiosidad. Cuando llegó a Lagunillas era el mes de enero de 1892. ¿Qué pasó en Cordillera en el mes de enero de 1892? La rebelión de Curuyuqui. Y es el primer y único testimonio hasta hoy en primera persona que tenemos de lo que pasó en Cordillera en ese momento. Cerzo no estuvo en la batalla misma de Curuyuqui, pero ustedes saben que antes de la batalla final hubo varias escaramuzas, varios combates, y él cayó en un combate, cayó en una emboscada antes de llegar a Lagunillas de guaraníes sublevados que, según él, le dejaron la vida porque se dieron cuenta que era extranjero y que como la rebelión era contra los propietarios blancos, digamos bolivianos, lo dejaron pasar. Sea lo que fuere, Cerzo llega a Lagunillas y está en Lagunillas cuando el prefecto de Santa Cruz llega ya para prepararse para la batalla final de Curuyuqui. En su libro nos deja un precioso retrato escrito, no un dibujo, del capitán guaraní Tengua, José Ignacio Aireyu de Caipependi, que fue muy sospechoso durante la rebelión. Y nos deja también muchas informaciones que, bueno, eso ya es personal porque yo trabajé también sobre Curuyuqui, pero que me encantaron porque confirmaron varias cosas que había escrito en función de otros documentos. Cerzo nos pinta el pueblito de Lagunillas absolutamente lleno de lo que llaman los indios aliados, es decir, los chiriguanos o los guaraníes aliados de los blancos, y que se estaban empezando a preparar, tallando flechas y todo eso, para ir a combatir contra el Tumpa de Curuyuqui. Que eso no muchos indicios van en ese sentido y realmente la causa de la derrota de Curuyuqui fue eso, que no fue
todo el pueblo guaraní unido contra los blancos, sino un puñado de guaraníes, mientras la gran mayoría ya no confiaba en el éxito de una guerra armada y prefería buscar otros medios para combatir. Yo quisiera, Isabel, buenas noches, que también pudieras compartir por tu experiencia y todas tus otras publicaciones, porque usualmente hay la creencia que Kuruyuki es como que la gran batalla y sin embargo es la última, ¿no? Desde la independencia y antes, pero quisiera que nos centremos desde 1825. Las sublevaciones de los chiriguanos eran permanentes, ¿no? Entonces, y no sé si podrías capaz comentar un poquito, pese a que no es exclusivamente Cerzo, sobre esas alianzas entre parte de los chiriguanos con el Estado boliviano, porque más que los blancos es el ejército boliviano, ¿no?, que se está enfrentando, pero cómo van tejiendo esas alianzas parte de los chiriguanos, que hoy le decimos guaraníes, y parte que se están sublevando contra también la presencia de ese Estado, ya sea a través de sus fortines o la presencia de los propietarios. Sí, bueno, esa clase de alianzas hubo desde la colonia. Desde la colonia, cuando el virrey Toledo se la pasaba regalando chaquiras, cuchillos, sombreros y todo eso a preseas, a diversos jefes chiriguanos como para comprarles, y que había una competencia entre los jefes chiriguanos. Lo que pasa es que hay que entender la organización política guaraní, que para empezar es un cacicazgo hereditario, que aunque no sea siempre de padre a hijo, es de padre a sobrino, de padre a primo, o sea, se queda en una misma familia, que en el propio guaraní dicen las familias de los grandes, o sea, son las familias nobles, si quieren, ¿no? No el guaraní del populacho. Y evidentemente partiendo de un primer capitán, después hay varios hijos y hay varios linajes nobles que se disputan el casillero, cada cual quiere ser capitán, y hay siempre algunos más poderosos que otros. Otro ejemplo, en la colonia tardía, ya en la época de Francisco de Viedma, cuando se logró fundar la misión franciscana de Saipurú. ¿Por qué se logró fundar? Porque ahí había dos capitanes, había Maruama, que era el más fuerte y muy enemigo de Viedma, y había otro, Canderugua, que se sentía amenazado por Maruama y tenía menos poder. Entonces él, para tener más poder, se alió con Viedma e hizo que se haga la misión. Y son episodios que se repiten durante toda la historia guaraní, sobre todo en el siglo XIX, cuando el Estado da capitanes que tenían sueldos, por ejemplo, de la prefectura, regalos, títulos y cosas así, que era más que para aliarse con unos blancos que sabían muy bien que les venían a conquistar, era para ganar un poder interno, ¿no? Eso se ve particularmente en la segunda mitad del siglo. 20 años antes de Kuruyuki hubo una guerra mucho más grande, mucho más mortal y mucho más escalofriante por sus consecuencias, la guerra de Huacaya en 1874, donde se aliaron los últimos rincones guaraníes libres, o sea, sin misión y todavía luchando contra los hacendados, para acabar eso con todo. Me estoy interesando ahora, estoy investigando ahora esta rebelión. Pero esta rebelión ha fracasado exactamente por los mismos motivos, por los capitanes aliados que estaban muy contentos ahí, podían hacer de las suyas y con la protección de las autoridades, y encima podían vencer a sus contrincantes internos, digamos, ¿no? Y esos capitanes, que eran de a poquito la mayoría, son los que hicieron fracasar esos intentos. Kuruyuki es como
consecuencia de esta guerra. Esta guerra acabó en una derrota y ya todos los lugares, Cuevo, Ivo, Huacaya, todos esos ya fueron colonizados. Entonces Curuyuqui existió. La gente suele pensar de que los guaraníes estaban libres y quisieron llegar los blancos, hubo la batalla de Curuyuqui, perdieron y desde entonces son esclavos. Es totalmente al contrario. Curuyuqui existió porque ya estaban esclavos, ya se les había robado el territorio, ya estaban de peones en haciendas con muy malos tratos y todo eso. Fue un último intento de un grupo reducido de guaraníes para acabar con eso. Pero Curuyuqui no selló la esclavitud guaraní, si quieren. Curuyuqui existió porque ya estaban esclavos. Bueno, y fracasó por lo que dice él también, ¿no? Todos los otros guaraníes que estaban apoyando al ejército. Sí, y Cerceau mismo dice cosas que son muy ciertas y que se pueden aplicar a Curuyuqui. Dice, él participó de una expedición de castigo, digamos, de los militares de Lagunillas hacia otro lugar y no estaba tranquilo porque decía, a ver, somos 30 criollos con armas más o menos que funcionan, muchas no funcionaban, 30 criollos y les acompañaba 150 o 200 indios aliados. Y decía, pero si esos tipos cambian de opinión, pero estamos muertos, no podemos. Y no cambiaron de opinión. O sea, nadie les ha obligado a esos indios aliados a ir a pelear. Nadie les ha obligado. Combes, ella es experta en este territorio y generalmente hay como todo un mito sobre Curuyuqui y se desconocen las guerras chiriguanas anteriores, que creo que es importante también entender y tratar de entender o sea, los chiriguanos están peleando entre ellos por poder, ¿no? Claro. Y el Estado o la colonia les servía para tener más o menos poder, ¿no? Sí, claro, es al lado de la historia oficial que podemos tener a través de las fuentes de las autoridades, hay una historia interna indígena, no solamente guaraní, eso ocurre en todas partes, una historia interna con otros motivos que también hay que conocer. Sí, o sea, son sus motivos para estar. Claro, son sus motivos. Bueno, eso me parecía importante antes de que salga de Lagunillas y venga a Santa Cruz. Sí, ese es el capítulo más corto de Cerceau, unas cuantas páginas. Parece que no le interesa gran cosa el trayecto, aunque sí habla de la laguna de Tatarenda. Y llega finalmente a la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra con las autoridades, el prefecto, todo eso. Y el prefecto le encarga hacer un estudio para abrir un camino, como les decía, de Buenavista hasta Mairana. Dejo claro que no fue el primer intento. En realidad, claro, a partir de la segunda mitad del siglo XIX es un intento, ¿no?, de abrir el camino Buenavista-Pampa Grande, ¿no? El señor nos hablaba hace un momento del homenaje de la bandera cruceña, justamente el que propuso esa construcción fue Tristán Roca, ¿no? En 1865, incluso él pide 63 personas para comenzar a abrir el camino Buenavista-Pampa Grande, ¿no? Y esto creo que también es importante explicarlo, porque usualmente se cree que los cruceños buscaban este camino porque no querían el camino típico, Santa Cruz, La Guardia, pasar por la serranía de Petacas, de Samaipata, ¿no? Eso usualmente se puede pensar, ya los cruceños no quieren, el camino a la sierra se llamaba. ¿Es un camino difícil? Sí, pero hay muchísimos intentos de mejorarlo. Pero en realidad creo yo que el verdadero objetivo de abrir el camino entre Buenavista y Pampa Grande era por la producción azucarera. En el norte cruceño, lo que hoy le diríamos el norte integrado, habían muchos ingenios azucareros. También había producción de coca, ¿no? Se producía mucha la coca camba,
que Huáscar después nos dirá el nombre científico, que no es igual, ¿no?, que la otra coca, pero sí se producía mucha coca y se vendía fundamentalmente a la zona andina, además de Argentina, de Brasil, pero fundamentalmente a la zona andina. Entonces, para estos productores, imagínense ustedes, producir en Buenavista su azúcar, traerla a Santa Cruz de la Sierra para irse hasta Samaipata y de ahí irme a Sucre o a Cochabamba, es mejor de Buenavista directamente Pampa Grande, ¿no? Se ahorraba. Creo que ese es el... Debe ser, Cerso se aloja en una plantación de Sí. caña de azúcar de Ibáñez. Es Pastor Ibáñez. Sí, de Pastor Ibáñez. Pero bueno, él repite el motivo, el camino de la sierra está mal. Claro. Pero bueno, hace 2 intentos en realidad en el Yapacaní. Y bueno, lo logra, o sea, logra pasar, pero el camino no se hace realidad en ese momento y tendrá que pasar décadas hasta que otro ingeniero francés se ha encargado de abrir definitivamente este camino. Pero ya en este viaje se nota algunas características de Cerso, porque él busca aventuras y entonces quiere pisar la selva virgen que nadie conoce, ser el primer hombre blanco o el primer hombre a secas que conoce tal o cual lugar. Y sin embargo va con guías. Hay un guía de Mairana que conoce perfectamente el camino porque lo ha hecho de chico. Encuentran un puente colgante que tal vez lo han hecho unos quineros o tal vez unos indígenas. O sea, ¿a dónde va? Quiere presentar su libro como Indiana Jones en la selva, pero uno se da cuenta que no digo que son lugares retraginados, pero son lugares conocidos por la gente del lugar. Habitado, ¿no? Claro, habitados y cosas así. Es el episodio del Yapacaní es el que más huella ha dejado acá en los archivos y en los periódicos de la época. En el anexo del libro publicamos también algunos de estos testimonios. También sería interesante a la gente que le interesa la parte de Santa Cruz. Claro, él llega, era ingeniero, en Santa Cruz habían pocos ingenieros, el prefecto que era Juan Francisco Velarde, ¿no?, le ofrece que ponga el sistema de aguas. En realidad, desde 1840 había estudios para poner un sistema de agua potable que llegará en el siglo XX. Y él dice que no, entonces y se va al camino de la sierra y en una parte, ustedes lo leerán, dice, hay un ingeniero que recién ha llegado de Inglaterra y dice que ese camino no va. Ese es Pedro Suárez. Pedro Suárez, el hermano de Nicolás Suárez, el casado con Jessie, con Jessie, exactamente. Él estuvo justamente en 1891 y él dijo que no iba, ¿no? Pedro Suárez se va de Santa Cruz al Beni, pero él dice que no es posible, ¿no? Entonces Cerso como que no está creyendo, como cree que la gente, dice la gente me intenta persuadir y disuadir que no siga, ¿no? El fulano tanto me dice, ay señor, no siga, ¿no? Pero él estaba seguro, como vos bien decís, como Indiana Jones del siglo XIX, que iba a cruzar, incluso nombra los ríos, ¿no? Le pone, había ríos que no iba a nombrar, como el Yapacaní, pero otros ríos decide ponerle nombres que son ríos que tienen sus propios nombres, por supuesto, pero él está en eso y él en realidad lo acompañan soldados, ¿no? Sí. Soldados, entonces que también hay eso de que son collas, como él que dice, son ¿no? collas y no entonces saben, quieren desertar. que no saben, ¿no? No saben cómo sobrevivir en la selva, ¿no? Sí, hay eso y también lo acompañan, pero gente de Buenavista. Claro, locales, ¿no? Sí. Y bueno, y es muy interesante también porque cuando él está en la zona del Yapacaní, le llaman muchas cosas la atención. Por ejemplo, bueno, ustedes deben saber, los que tenían caña de azúcar generalmente tenían boas, ¿no?, para que cuiden los cañaverales. Y él se asusta muchísimo cuando de pronto ve que están trayendo una víbora y
y la dueña del ingenio va y la acaricia a su víbora, ¿no? Que venía porque la víbora era la que protegía. Eso era muy común en los ingenios cruceños, tener víboras protectoras de las plagas, pues, ¿no? Entonces, esas cosas también son muy interesantes a las personas que quieren ver la vida cotidiana de Santa Cruz. Y una de las cosas que creo que también es interesante destacar, porque vos lo ponés, los que tienen el libro pueden mirar el grabado que él hace de una calle cruceña que tiene adoquines en todas las esquinas. Dice, es que esos cruceños van saltando de adoquín en adoquín los días de lluvia, y para los carretones es un desastre porque les rompe la rueda, pero ellos saltan esos adoquines. Miren, si lo tienen el libro en la página 130, porque eso también es muy destacable, que han puesto los dibujos que él hizo, una calle en Santa Cruz, ¿no? Y él pinta los adoquines para demostrar esta, digamos, costumbre que le parece un poco rara, ¿no? Pueden mirarlo y, bueno, otros dibujos que también hace. Eso es una particularidad de Cerceau también. O sea, estamos acostumbrados a los viajeros como d'Orbigny. Bueno, d'Orbigny es la esencia del viajero, o Wedel o Castelnau, que son gente estudiada, preparada en muchas cosas, en botánica, en historia, en geografía, en topografía. O sea, son savants que saben un poco de todo. Cerceau no es nada de eso. Ya con el episodio del Bermejo, ni geografía sabe. Y llega a Santa Cruz y dice, bueno, no les voy a contar la historia que todo el mundo cuenta de Santa Cruz. No la cuenta porque no la sabe. Cuando va a Chiquitos y se habla de las misiones chiquitanas, no para de hablar de cuando los jesuitas huyeron con su oro y todo eso. O sea, de que los jesuitas hayan sido expulsados alguna vez, no lo sabe. Y lo del oro y la gran fortuna de los jesuitas, bueno, son los mitos locales que los hace suyos. Y por ende no hay grandes apartados sobre la historia de qué pasó y todo eso. Él dice el aquí y el ahora, lo que él ve. Y entonces una mirada mucho más fresca y más, no sé, más espontánea que nos da él, y para esos detallitos, por ejemplo, de la vida cotidiana. Sí, no, en ese sentido, claro, a diferencia de D'Orbigny o Castelnau, digamos, que son los más célebres y los que todos han leído, él cuenta cosas de la vida cotidiana, ¿no? Dice, un austriaco que está en Santa Rosa de la Mina, que va cada año a sacar oro, ¿no? Y se ha traído 4 austríacos. Nosotros sabemos que es Cronenbold, ¿no? Pero él no los nombra, pero ya nos va dando las pistas de dónde se encuentran, ¿no? Cuando están en Santa Rosa de la Mina, cuando van a San Javier, o cuando él habla de cómo supuestamente los jesuitas habían dejado un cuaderno con indicaciones para que sepan dónde estaban los tesoros, ¿no? Los tapados. Y esos mitos siguen hasta el día de hoy, los entierros, ¿no? Esos mitos siguen hasta el día de hoy. Todas las misiones tienen túneles que llevan de uno a otro lado, ¿no? Y hasta el día de hoy hay gente buscando los túneles, ¿no? En Buenavista, los túneles en San Ignacio, los túneles en San José. Entonces, él cuenta la vida cotidiana de la gente, de los extranjeros, porque se vincula con muchos franceses, ¿no? Sí. Incluso habla de Lucas, nos habla de Ferrier, que también era un francés que llegó a Santa Cruz y toda su familia hoy sigue viviendo en esta ciudad, y se vincula con los extranjeros, ¿no? No a todos los nombra, pero sí podemos deducir a quiénes. Y sí, muchas veces viendo con los periódicos de la época, tal extranjero que explotó una mina allá por Chiquitos, y se lo encuentra en el periódico, se sabe. Sí. Eso es lo lindo. Y después capaz usted, Huáscar, podrá decir que yo le decía a Isabel, ¿cuál es esa papa chiquitana, ¿no? Que aquí la dibuja,
no sé cuál es, y no pregunté a nadie de la Es un Chiquitania. antídoto para la mordida de la víbora. No sé si alguien Sí, conoce. que él Lo dice- llama la papa de San Miguel. Sí, Es una raíz, pero con una plantita así recta, bien Lo pueden ver. delgadita. Deja un dibujo. Hemos intentado identificar todas las plantas que cita, pero estas no lo hemos en podido la página encontrar. 184. Y capaz también acá el experto en palmeras, él comenta que come mucho palmito y que no tenían agua, ¿no? Porque aparte dice, estamos en temporada de lluvia, pero es julio. Que nosotros Isabel pone que puede ser una bromelia, pero no sé si vos podrías decirnos, dice que es en unas palmeras, unas plantas que están a 2 metros de altura y de allí logran sacar litros de agua, ¿no? No, bueno, los expertos tendrán que encontrarlas, ¿no? Esas plantas que yo personalmente no pude. Hay otro autor, Michin, Ajá. el ingeniero Michin, que estuvo por Bolivia un poco antes de Cerso para levantar un mapa del oriente boliviano, que trabajó con las exploraciones para llegar al Paraguay. Él menciona esa papa, Pero no sabemos el nombre actual. pero no sabemos el nombre científico, el nombre actual, ni nada de eso. Probablemente viendo el dibujo van a poder identificarla, ¿no? No, es como una sucesión de tubérculos. Él dice papa, pero evidentemente, bueno, no sé cuando ustedes lo tradujeron. Él dice que lo llaman papa de San Miguel y que se puede usar en fresco, y si no la guardan así, que se seca, y si te pica la víbora lo rayas como cipoy. No creo que sea el cipoy, porque el cipoy es conocido por dar agua, ¿no ve? Pero contra la víbora no. No lo sabemos, ¿no? Bueno, hay que ver. Sí. Se Y me- bueno, y si podés, todo lo que visita la Chiquitania, la Goma. Sí, bueno, ahí estamos, ya nos hemos salido del Yapacaní, ya estábamos en la Chiquitania, porque después de su viaje al Yapacaní quiere conocer Chiquitos, está en varias misiones. Las misiones no le interesan gran cosa, lo que busca él es oro o materiales preciosos. Ahí ya demuestra un poquito más de conocimiento sobre los minerales. Está convencidísimo que las misiones se han fundado cada cual en el lugar donde hay una mina, que no podía haber otro motivo. Y bueno, no encuentra oro, pero sí encuentra al senador Augusto Toledo, Ex senador, ¿no? o ex senador en ese momento, de Santa Cruz, con quien habla de un proyecto de ferrocarril que saldría de Santa Cruz, llegaría a Brasil. Cerso tiene hasta ideas más delirantes, quiere hacer toda una red de ferrocarril a manos de franceses en toda América para contrarrestar el poderío incipiente de Estados Unidos. Bueno, tiene unos proyectangos, pero muy grandes. La cuestión es que, bueno, está muy entusiasta por ese proyecto, y Augusto Toledo se va a Sucre, que era entonces la capital, para hablar con el gobierno de ese proyecto. Mientras tanto, Cerso lo espera en San Miguel de Chiquitos. Y ahí en San Miguel ve llegar toda una tropa de gente de Santa Cruz, empresarios, peones y todo, que están queriendo viajar al norte, al Alto Paraguay, en busca de goma. Es cuando empieza el boom de la goma cruceña, que ya hay noticias de que al norte de San Ignacio puede haber gomales, y Cerso participa de una de las primerísimas expediciones en busca de la goma cruceña. Eso es un testimonio también prácticamente único. Sí, es el último capítulo, ¿no? Que no dice Paraguay, sino No, Paraguaú. Paraguaú, ¿no? Y
y está justamente comentando, ¿no? Nosotros sabemos que desde 1860 ya había explotación de goma en el territorio boliviano, pero parece que este es el boom que va a traer el boom de la goma del siglo XX en Santa Cruz, ¿no? Sí, sí, es testigo entonces de esas primeras épocas, de las peleas entre los diferentes grupos de cruceños que buscan goma y entonces adjudicarse las estradas de goma, entonces las peleas entre ellos, todos gente de bien, digamos, gente bien y empresarios, pero que se pelean como perros a la hora de guardar su territorio. También hay cosas chistosas ahí porque se van a buscar la goma y casi a medio camino se miran entre ellos. ¿Alguien sabe a qué se parece el árbol de la goma? Y todo. Bueno, nadie conocía al gomero, así que tuvieron que volver urgente a buscar a un chico en San Ignacio de Velasco que había trabajado en la goma ya del Beni y lo llevan a fuerza prácticamente. ¿Dónde está? Y ese chico ya encuentra el primer árbol de la goma, pero ahí llegan a la serranía, a Caparuch, y que no se le... Y encuentran también indígenas que podrían haber sido los pausernas o si no los zarabecas, pero encuentran su campamento, su comunidad, mejor dicho, porque un lugar bastante grande. O sea, hay informaciones preciosas de eso. Hay prácticas que hoy nos harían arrancar los pelos, tienen una parte de pasto muy alto, que les llega hasta aquí, muy duro, para pasar varios kilómetros. Ay, no, que los caballos no podrán. Bueno, le pongamos fuego y se queman no sé cuántas hectáreas, que bueno, así pueden pasar, ¿no? Yo creo que hoy no sería muy bien visto. Sí, creo que esta publicación, la verdad, nos ayuda a seguir comprendiendo la historia cruceña de fines del siglo XIX, bueno, con lo que corresponde al departamento de Santa Cruz. Hace unos 10 años se publicó el diario de Amelia Toledo de Roca, una cruceña que hace un viaje de Santa Cruz a París, y también muchas de las cosas de Amelia coinciden con lo que plantea Cerzó, ¿no? El nombre de, por ejemplo, las Pascanas antes de llegar a Puerto Suárez, ¿no? O el nombre de Itatín o Piedra Blanca, que se llamaba esa zona antes de que Miguel Suárez Arana funde el Puerto Suárez, ¿no? Se pueden tejer todas esas conexiones y creo que ustedes han hecho un gran aporte, primero en traducirlo y Ricardo en publicar, porque esto nos permite seguir reconstruyendo nuestra historia y lo que costaba a la gente, ¿no? Poder llegar a abrir esas brechas y llegar a todo el Mato Grosso, ¿no? Porque también muestra el comercio que había entre Santa Cruz y Mato Grosso. Hace unos días hubo una reunión aquí y alguien decía, hace 25 años hay comercio entre Santa Cruz y Mato Grosso, y yo pensaba, hace 250 años hay comercio entre los cruceños y el Mato Grosso, y que se iban, como muchos de los que comenta Cerzó, llevando su carga o a Corumbá o a Cáceres o a Cuyabá, ¿no? Creo que ese es un gran aporte. Isabel, gracias por animarte a traducirlo y y Ricardo a publicarlo, ¿no? Bueno, gracias a nombre también de mis 3 compañeros, porque lo editamos entre cuatro personas. Solamente quiero, darles las pocas noticias que hemos encontrado de Cerzó después de esos viajes. Acuérdense que tenía su proyecto de ferrocarril con el senador Toledo. ¿Y por qué no se hizo? Porque cuando volvió de la goma, casi toda la tropa de gente llegó enferma de paludismo. Y no sé si era paludismo o fiebre amarilla, la verdad. Pero mucha gente murió
Y de los enfermos, el único que no murió, pero se quedó enfermo durante muchísimo tiempo, entonces perdió la ocasión de hacer todo eso. Cuando se recuperó, parece que ya no quería saber más de aventuras, se fue a Puerto Suárez y en Corumba ya agarró un barco hasta Rosario de Santa Fe, en Argentina, donde se quedó. Y es en Rosario, eso fue en el 1894, más o menos para el carnaval. Y 5 años después, en Rosario, es lo que acaba de firmar su manuscrito que envió a Francia y que nunca fue publicado. Hemos empezado a hurgar en periódicos de Rosario y en esos sitios internet, ¿no?, de genealogía y cosas así, para ya darnos cuenta que se quedó en Rosario, se volvió a casar con una francesa, ¿no ve? Que en ese tiempo Rosario y Argentina eran llenos de migrantes, se volvió a casar con una francesa, tuvo al menos 2 hijos y ahí le perdimos la pista, no sabemos cuándo murió, pensamos que se quedó en Argentina, pero no hemos sabido más. Eso, ahora es conversatorio, conversemos. Aquí está, si alguien quiere hacer una pregunta. Cuando es atacado por los chiriguanos ya en el inicio de la rebelión, le perdonan la vida, en cierta manera. Él dice de que le gritan, vos no eres nuestro patrón y no nos has puesto enema. Y más allá lo refuerza el tema, dice que de los castigos más crueles que le hacían los patrones o los blancos a los chiriguanos era justamente poner enema, que los llevaba a que abandonen su pueblo, se vayan a morir solos, en vergüenza. ¿Hay otras referencias con lo que ha trabajado el Kuruyuki que se refieren a ese tipo de castigo, que sea considerado castigo tan cruel? Sí, me llamó la atención también esa parte de Cerzo. No he encontrado ninguna otra referencia, ningún archivo, ningún recuerdo de la gente de semejante castigo. Creo que Cerzo ha generalizado los castigos que sí pudo haber aplicado otro paisano suyo y mío, perdón, que se llamaba Alejandro Lelarge, un francés, parece que bastante problemático, que poco antes de la época de Cerzo fue subprefecto de Cordillera. Antes de eso había tenido muchos problemas con los franciscanos en San Antonio del Parapetí, porque explotaba a muerte los indígenas, no quería la misión para poder seguir buscándolos y todo eso. Ese tipo era realmente odiado por los indígenas. Es posible, claro, él no va a escribir su diario, que he puesto enemas a mis peones, ¿no? No he encontrado pruebas, pero es posible que Cerzo generalice los castigos de un tipo que realmente era un sádico, o sea, loco. Y ese Alejandro Lelarge murió poco antes de la batalla de Kuruyuki. Formó parte de una patrulla que entró de Charagua más al sur, supuestamente a ver a un capitán aliado, pero ese aliado sí que no lo era. Y lo recibieron con sus soldados en su comunidad, lo hicieron entrar a una choza para comer, cerraron la choza y le prendieron fuego y se murieron ahí. Y yo creo que la venganza fue por este francés, que realmente era un tipo muy problemático. Pero como práctica generalizada, no lo creo, no encontré ninguna referencia y ni en los recuerdos de la gente ahora, que son cosas que esa clase de cosas no se olvidan, no encontré ninguna referencia a eso. Soy Franklin Farel. Para Isabel, lo que usted dice cuando describe la idea de poder o autoridad que hay entre los guaraníes,
que es familiar, hereditaria y que dentro de esos clanes hay pugnas por el poder. Recuerda mucho a como en la caída del Imperio Inca, en realidad, que esa es la lógica interna del poder en estas culturas. ¿Se puede decir eso? O sea, que los guaraníes tienen la misma idea de autoridad o de poder que tenían los incas o el mundo incario, uno. Dos, bueno, todo esto nos recuerda a esas alianzas que haces con el extranjero que llega para adquirir más poder. También se repite el mismo esquema de la destrucción, la pelea entre los hermanos y cómo al final son los indios aliados los que derrotan al propio inca o autoridad legítima, digamos, ¿no? Es la misma historia. Sí y no. En el caso de los incas o en el caso de los aztecas en México, evidentemente había pugnas entre esos linajes de poder, pero había también pueblos sometidos a los aztecas y muchos pueblos sometidos a los incas. Y en ese caso los indios aliados de Pizarro o de Cortés fueron esos otros indios sometidos, no fueron, o sea, los mismos aztecas o los mismos incas, fueron otros. En el caso de los guaraníes son los guaraníes mismos. Ahora, comparar los modelos de poder, hay muchas diferencias, pero sí hay eso de los linajes reales, pero no solamente comparar con los incas, sino que en muchísimos pueblos de tierras bajas, uno tiene la idea de que, bueno, como decían en la colonia, los civilizados o los menos bárbaros, eran los incas y los aztecas, porque más organizados tipo occidental se entendía mejor, y que entonces todos los de tierras bajas eran unos salvajes que no tenían ni rey, ni ley, ni nada. Y evidentemente todo grupo humano tiene rey, ley y todo eso. De ahí se ha desarrollado la idea súper romántica de que las comunidades indígenas son todas igualitarias, todo se resuelve en armonía, en una asamblea de los comunarios. Eso ya es el buen salvaje de Rousseau, eso no existe en la realidad. Las asambleas sí existen, pero en el caso, por ejemplo, de los guaraníes, las asambleas era para escoger entre vos y vos, o sea, el heredero del primer capitán y el heredero del tercer capitán, y punto aparte. La gente del común, no. Las asambleas más democráticas que se ven ahora son fenómenos nuevos. Son fenómenos nuevos sobre comunidades reconstruidas que ya no tienen su linaje ancestral de capitanes, son nuevos capitanes que ya no son hereditarios, y es básicamente una creación muchas veces de las organizaciones de desarrollo. Huáscar Bustillos. Cuando se refieren al camino entre Buenavista y lo que es la parte de Papa Grande, se refieren básicamente a cruzar el Amboró. Sí. ¡Wow! Tremendo. También, sí, tremendo. Alguna vez hice esa ruta, no por ese lado, ¿no? Pero es un trecho tremendo para poder cruzarlo, bastante fuerte, ¿no? Por otro lado, no he leído el libro, ¿no? Todavía. Lo de la papa me parece muy interesante, ¿no? Quizás viendo el dibujo, el grabado se puede hacer, pero bueno, hay varios tipos, hay varias especies de estos tubérculos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el chaco y la chiquitania, ¿no? Una de las más conocidas es lo que le comentaba, el cipoy o isipo también, que le dicen que básicamente es para sacar el agua, pero quizás viéndolo un poquito, sí, quizás viéndolo un poquito, profundizando más adelante cuando consiga el libro, quizás pueda tener una idea un poco más clara, ¿no? Sería lindo. Sí, sería interesante. Con respecto a la palmera, yo conozco de bejucos. Cortas bejucos y sale gran cantidad de agua, gran cantidad de agua. Es posible que hayan sido bejucos que trepan a la palmera y él dijo, bueno, están es posible. Puede ser. Muy buenas noches, Joaquín Centeno. Una consulta. ¿Cuál habría sido, si hay alguna impresión, alguna reflexión o alguna referencia al papel de la mujer, y un poquito la amplío, ¿no? ¿Cuáles eran las impresiones que tuvo Cerceau en relación a la mujer en esa sociedad que él encontró?
Y tal vez ampliando un poco más esa pregunta en relación a este tema, en las estructuras de los guaraníes, en esta estructura social que un poco se la describía al principio, el rol de la mujer, ¿alguna referencia en relación a ese tema? Entre los guaraníes muy poco habla, porque bueno, él está de paso siempre. Sí, una noche, justo la noche antes de hacerse asaltar, para ir a una comunidad por Iguembe y le sirven comida a mujeres, pero no da ninguna apreciación en particular. Dice que bueno, están contentas porque están de fiesta y le sirven la comida, nada más. Y en otras partes, Cerso no le gustan las ciudades, Cerso le gusta el campo. Entonces, sobre Santa Cruz ciudad no habla mucho. Sí habla cuando ella está yendo a la Chiquitaña, tiene que cruzar pues el Río Grande en pelotas, ¿no ve? Que se cruzaba. Y el tipo veía eso y decía, no, yo jamás voy a llegar al otro lado, me voy a caer. Y tiene que cruzar porque viaja en compañía de varias personas, incluidas mujeres jóvenes, que vuelven a sus casas en la Chiquitaña y que se suben a la pelota y cruzan así, sin miedo. Entonces, ¿cómo no voy a poder si las mujeres pueden? Y alaba su coraje. Pero después no es precisamente su tema. Y en sus viajes siempre está solo o está con hombres. Sí, bueno, sí. Agradece mucho a una señora en Chiquitos, que es la que prácticamente le salva la vida, después lo cuida después de su paludismo. Y bueno, está muy agradecido, pero más allá no es una reflexión sobre la mujer en sí. Bien, aquí tenemos una pregunta. Buenas noches, Gilberto Rueda. Dos preguntas. Yo he hojeado un poquito el libro, no lo he terminado todavía, pero no recuerdo bien. Cerso habla acerca de proyectos anteriores de la ruta Buenavista-Pampa Grande, habla de contactos de repente. Recuerdo que habla con el prefecto, que es el que le da, ¿no?, el encargo, pero no sé si se contacta con las autoridades de la provincia Valle Grande, por ejemplo, que era la provincia a la que pertenecía Pampa Grande, Samaipata, todos los valles cruceños. Y si habla de estos proyectos anteriores, como ya decía la profe. Y la segunda, si se tiene referencias, si se encontró referencias de los acompañantes, el sargento Pérez, por ejemplo, el subteniente Osuna, que yo estoy casi seguro que es el subteniente Ramón Osuna, es papá de Cora Osuna, de Frekin, y bueno, una familia muy conocida en Santa Cruz. Es posible. Contesto primero a la segunda. No hemos investigado más sobre los acompañantes porque lo seguíamos a Cerso. Él, cuando habla con Velarde, con el prefecto de acá, el prefecto solo le habla de una tentativa anterior, de muy poco anterior del prefecto Ramón González, que estaba antes de Velarde, que quiso hacer una parte del camino y tuvieron que parar en el Cerro de la Tambora. De ahí más bien saca una etimología un poco fantasiosa, pero que no se inventa él, de que el Cerro de la Tambora se llama así porque para animar sus hombres a trepar, entonces el prefecto González iba con sus soldados y con la tambora para darles ánimo. Y como hay que subir así, el primero que no tenía aliento era la tambora. Y se quedó supuestamente con el nombre de la tambora. Ahora, bueno, son de esas etimologías populares que no tienen mucho asidero. Se sabe que ese cerro se llamaba así antes. Y en el siglo XVI tenemos un capitán chiriguano que se llamaba Tambora, por esas regiones. Entonces, bueno, nada que ver, pero ese es por la anécdota. Cuando con las autoridades locales ya es otro asunto, porque como hubo tentativas
bastante antes, y había tentativas, por ejemplo, de un tal Fidel Oliva, que había intentado abrir el camino, medio que lo vieron como un intruso que les iba a robar la gloria. Entonces Fidel hace absolutamente todo lo que puede para frustrar el viaje. Ay, tienen que comprar harina, es que no hay harina. Tienen que comprar azúcar, no hay azúcar. Y, o sea, todo, ¿no? Para frustrar el viaje. Y cuando llega a Pampa Grande, a Mairana, es peor porque es la fiesta del pueblo y están todos borrachos. Así que no puede hablar mucho con las autoridades locales, pero las locales sí hay un poco de recelo. Pero sí, Beto, Pérez, Camacho y Osuna está en la lista de los soldados de la guarnición. Bueno, mi nombre es Carla Humérez Torres, soy chaqueña, villamontina. Este tema me interesa muchísimo, sobre todo para profundizar, ¿no?, un poco las raíces, más que todo. Felicitarla por el trabajo que está haciendo, ¿no? Y bueno, la cuestión más que todo del Chaco, me imagino que en la época del francés, el explorador, ya estaba ya, ¿no? O sea, como territorio. Yo quisiera, si pueda, digamos, explicar cómo Cerció identificaba el territorio chaqueño, digamos, geográficamente. Sabemos que era un aficionado, simplemente un aventurero, y lo que veía, escribía, digamos, ¿no? Pero si tenía alguna base, algún estudio por ahí, digamos, algún lineamiento de algún historiador o algo, digamos, para no estar tan perdido tampoco, ¿no? Aparentemente no. Yo creo que el Chaco fue para él más o menos un paso obligado para llegar al Oriente, porque para él el Oriente es el paraíso terrenal, eso es lo que quería conocer. Fue un paso obligado y los confunde a veces, porque ya cuando está todavía al sur del Pilcomayo, subiendo cuestas antes de la Guaragüe, y dice, allá se ve el oriente boliviano, y en rigor lo que estaba viendo era el Chaco, no era Chiquitos, ¿no? Y yo digo que no ha debido tener ninguna lectura previa, porque también cuando habla del río Parapetí, dice, bueno, hay que decir que dicen que ese río después se pierde, ¿no? Cuando se seca en el Isoso. Y algunos dicen que fuera por esto, otros fuera por esto, pero otros dicen que vuelve a surgir, que es la verdad, vuelve a surgir como Quebrada Quimome. Y justo antes de Cerció, en el 87, otro francés, Tuar, había estado en los bañados del Isoso y había publicado su relato, y no lo menciona para nada, no lo conocía. Pero yo creo que para él todo era, porque también los chaqueños mismos a veces decían nuestro oriente, incluyendo todo, y todo era promesas de futuro, tierras no colonizadas, no explotadas, todavía no había el bendito ferrocarril y todo eso, eran promesas de futuro. Creo que les confunde un poco así. May, la verdad que yo no voy a entrar al tema de detalle, acá están los historiadores expertos. Pero como periodista, ¿no?, a mí me llama muchísimo la atención el personaje y tengo mucha curiosidad. ¿Cuáles son los antecedentes de él? De cómo nace esta búsqueda del paraíso que estaba acá, y por supuesto también saber cómo termina esa locura de él, ¿no? Pero ese personaje, ustedes lo han podido seguramente dibujar muy bien, ¿no? Usted ha hecho muchísimas referencias ahorita, que era un aventurero, un loco, y demás, pero ese personaje me intriga. Sí, es un personaje. Yo creo que, bueno, en esa época era también la época de los grandes viajes y todo eso desde Europa, y que lo llamó la sed de aventura, pero que a un principio él pensaba trabajar en lo que era su profesión y trabajar en los ferrocarriles, ya sea de Chile, ya sea de las tierras altas de Bolivia, porque aparentemente llegó a Chile y pasó a Potosí y trabajó en los planes para el ferrocarril de Huanchaca.
Eso por referencia nomás que él cuenta, no he encontrado los documentos sobre eso. Y aparentemente es una vez en Bolivia que ya escuchó hablar del Oriente y de tierras por descubrir. Él quería, era joven, tenía 25 años, quería aventuras y todo, y entonces en ese momento es lo que se decidió. Creo que no tenía ninguna referencia previa. Bien, aquí tenemos una pregunta. Gracias. Soy Roque Camacho. Y yo no sé si es una pregunta o es un aporte, digamos, ¿no? Hernando Sanabria, en Huayrapi Tumpa, se refiere al tema de la enema, ¿ya? Y precisamente a este cacique Huayrapi, creo, ¿no? Tumpa, ¿ya? Precisamente le dicen eso a ese cacique, al de Huayrapi Tumpa, porque fue un hombre que fue penetrado con algo, ¿ya? Ese es el nombre del cacique, que era como algo despectivo, ¿ya? Y hace notar Sanabria que en la zona de Huarayo a los hombres que le hacían lo mismo les decían tebi, ¿ya? Entonces parece que era común deshonrar a un hombre haciéndole una penetración anal, ¿ya? Es a lo que preguntó Ricardo, me recordé del libro de Sanabria. Gracias. No me acordaba, la verdad. Tengo que volver a ver el libro de Sanabria, pero más allá de esas dos referencias, no tengo más, la verdad. Buenas noches, Fabián Pérez. Bueno, mi pregunta va igual, más o menos direccionada a la compañera. Ustedes mencionaban hace rato de que pasó por Tarija antes de venir por acá, pasó por Lagunillas. Y me gustaría, no he ojeado el libro todavía, pero si él también narra su travesía por Tarija, por el Chaco tarijeño. Hace rato, por ejemplo, usted mencionaba el Aguarahue, que él mencionó el Aguarahue. Si él mencionó algunos pueblos también en su recorrido por Tarija, o cómo fue esa travesía, o solamente se enfocó en el oriente cruceño, en el Chaco cruceño. No. Hay un capítulo sobre su viaje de Orán hasta Tarija. Como dije, él quería subir el río Bermejo y de ahí llegar a Bolivia y pasar a Tarija. Ahí comete otra equivocación geográfica, es decir, que sube y ahí se encuentra con un cruce de ríos. Uno muy caudaloso y otro que sube al norte, que está muy poquito. Cercó pensó que había llegado al final del Bermejo y que el que llegaba del norte eran las fuentes del Bermejo. Entonces se subió, cuando evidentemente era el otro que seguía, ¿no? Entonces, no sé si conoces esa zona, pero parece que se subió por el río Emboruzu. Entró a lo que es ahora la reserva de Tariquía, en Tarija. Describe el bosque como un bosque muy raro, con helechos, un bosque que parece salido de la prehistoria, con helechos. Es realmente algo que lo impresiona. Y después, porque todo eso es sin nada, no hay gente, es solamente él y sus acompañantes. Sí, al cruce con el Emboruzu, habla de un pueblito chiriguano casi abandonado porque hubo una epidemia de viruela. Y según él, dice que cuando llega a Tarija y habla de ese pueblo, nadie lo conocía. Claro, porque él dijo, está en las nacientes del Bermejo, pero no estaba en las nacientes del Bermejo, y ese pueblo era Cuyambuyo.
que está ahí con el Emboruso, que fue misión franciscana y jesuita primero y franciscana después en la colonia y que era perfectamente conocido. Después deja a Patcaya a un lado, llega a Concepción. Ahí se le muere el caballo y de Concepción a pie llegan hasta Tarija. Entonces, es corta la descripción, pero ese es su trayecto. De Tarija misma, lo único que dice, Tarija se parece a todas las ciudades de las tierras altas de Bolivia. Y habla del tambo donde se va a hospedar. Hay una descripción grande del tambo. De la ciudad, no. Del campo, o sí, de Concepción, por ahí, describe bien su viaje. Como estudiosa o especialista en el Chaco, me interesa ese periodo de los viajes o viajeros del siglo XIX, vestigios de la guerra de la independencia en la zona del Chaco y la cordillera cruceña, porque pareciera que la guerra de la independencia en Santa Cruz casi no llegó, en la Chiquitanía apenas se tiene alguna mención y en Mojos también una mención o dos sin embargo, cuando uno encuentra documentos de 1830, digamos, en Perú, de los peruanos cuando invaden y saquean documentación, entre otras cosas, dicen el Chaco, la región, esos pueblos fueron destruidos completamente en los 15 años de guerra civil. ¿Qué historiadores o viajeros de la región chaqueña pueden documentar o ilustrar sobre cuán terrible fue o cuán dramática o no fue la guerra de la independencia? Los pueblos que fueron destruidos son los pueblos de misiones, no son las comunidades guaraníes o los pueblos. Casi no había pueblos de criollos en el Chaco al principio cuando empezaron las guerras de la independencia. Recién era una zona que se estaba por conquistar. Los pueblos que fueron destruidos y por los patriotas fueron las misiones, porque los franciscanos eran apoyaban la causa del rey, ¿no? Hubo, la batalla de Florida es llegando al Chaco, y hubo toda la guerrilla de mercado en Cordillera, también con apoyo y no apoyo, volvemos a lo mismo, de caciques chiriguanos, los unos patriotas, los otros realistas, cuando no les interesaba ni lo uno ni lo otro, pero era para estar del lado del ganador, de quien le iba a dar más poder. Y ha pasado muchas cosas. En los relatos de los viajeros es difícil que lo encuentre porque llegan después los viajeros. El que llega más cerca a la fecha de la independencia es Wedel, que llega en el 46, 45, 46. No habla de esas cosas de la independencia. Yo escribí otro libro sobre un cacique de Saipurú que murió durante la guerra de independencia y antes estuvo en las misiones franciscanas en la época de Viedma, y bueno, y que era él especialista en aliarse con vos hoy día y con vos mañana y con el tercero pasado mañana, ¿no? En función de sus propios intereses. Ahí hablo un poco de lo que pasó, pero un estudio específico de lo que haya pasado en el Chaco, no sé si existe. Sí, hay mucha de la guerra de la independencia en Santa Cruz y en la Chiquitania hay mucho, o sea, y en Mojos también. Y en Santa Cruz también, y en el Chaco también, y en Valle Grande también. Sí, hay mucho, y los archivos abundan y hay muchas publicaciones. Bien, vamos llegando entonces ya a la parte final. Nuevamente agradecerle a la doctora Corbés, justamente ella como analista también y traductora de la obra. Paula Peña también por estar en esta noche de conversatorio, la segunda. Los invitamos a participar del próximo miércoles también. Agradecerles a todos por estar acá con nosotros y bueno, finalizar la noche con un fuerte aplauso también.